Tu presente tiene historia. Sin historia no hay futuro. Saludos, soy Yesenia Stephanie Uribe Castro. Sean todos bienvenidos a mi podcast Brujas, Cuerpos y Poder. La historia oculta del nacimiento del mundo moderno. Cuando escuchamos la palabra bruja, pensamos en magia, superstición o cuentos. Pero ¿y si te dijera que la caza de brujas fue en realidad un fenómeno político, económico y social clave en la construcción del mundo moderno? Hoy vamos a hablar de uno de los procesos históricos más violentos y menos comprendidos, la persecución de miles de mujeres en Europa entre los siglos XV y XVII. A partir del análisis de Silvia Federici en Calibán y la Bruja, descubriremos cómo este fenómeno no fue un error del pasado, sino parte de un proyecto de transformación social. Europa en crisis. El fin del feudalismo. Para entender la caza de brujas, primero debemos entender el contexto. A finales de la Edad Media, Europa estaba atravesando profundas crisis. Epidemias como la peste negra, hambrunas recurrentes, rebeliones campesinas, cambios en la propiedad de la tierra. El sistema feudal comenzaba a desmoronarse. Al mismo tiempo, emergían nuevas formas de organización económica que darían origen al capitalismo. Según Silvia Federici, este cambio no fue pacífico, fue un proceso violento que implicó reorganizar la sociedad desde sus bases. ¿Qué fue la caza de brujas realmente? Entre los siglos XV y XVII, decenas de miles de personas fueron ejecutadas por brujería. La gran mayoría eran mujeres, no eran brujas en el sentido fantástico, eran parteras, curanderas, mujeres pobres, viudas o ancianas, mujeres que vivían solas o fuera de las normas sociales. La persecución fue sistemática. Juicios organizados, uso de tortura, confesiones forzadas, ejecuciones públicas. Pero esto plantea una pregunta clave. ¿Por qué este tipo de violencia se dirigió principalmente hacia las mujeres? Porque en esas sociedades las mujeres, sobre todo las pobres, solas o con saberes propios, eran el grupo más vulnerable y fácil de controlar. La persecución no fue casual, sirvió para reforzar el orden patriarcal, castigar a quienes se salían de la norma y concentrar el poder en manos de instituciones dominadas por hombres. En resumen, la persecución de brujas fue menos sobre magia y más sobre poder. Quién lo tenía, quién lo desafiaba y cómo se mantenía el orden social. Las mujeres, especialmente las más vulnerables o independientes, quedaron en el centro de ese sistema de control. Control sobre el cuerpo femenino. Federici plantea una idea central. La caza de brujas fue un mecanismo para controlar el cuerpo de las mujeres. En la Edad Media, muchas mujeres tenían conocimientos sobre anticoncepción, aborto, medicina natural. Con el surgimiento del capitalismo, estos saberes comenzaron a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema necesitaba aumentar la población, controlar la reproducción, garantizar una fuerza de trabajo abundante. El cuerpo de la mujer se convirtió en un territorio político, porque el capitalismo necesitaba controlar la reproducción. Más población significaba más mano de obra, y para eso había que quitarles a las mujeres
el control sobre sus propios cuerpos y saberes. No era brujería, era control del cuerpo para producir trabajadores. La acumulación originaria. Este proceso se relaciona con lo que en historia y economía se conoce como acumulación originaria. Se trató de la etapa inicial del capitalismo, donde se expulsó a campesinos de sus tierras, se privatizaron bienes comunes, se forzó a las personas a convertirse en trabajadores asalariados, pero como explica Silvia Federici, este proceso también incluyó algo más: la subordinación de las mujeres y la invisibilización del trabajo doméstico. Se estableció una división: trabajo productivo pagado, masculino; trabajo reproductivo no pagado, femenino. La historia nos muestra que el progreso no siempre es equitativo. Al conocer la acumulación originaria, no solo vemos el nacimiento de la economía, sino también la división de roles y la invisibilización de labores que han perdurado. Reflexionemos sobre cómo estas raíces del pasado moldean nuestro presente y cómo, al valorizar todo trabajo y promover la equidad, podemos construir un futuro más justo e inclusivo para todos. Violencia, miedo y control social. La Casa de Brujas también funcionó como una estrategia de control social. Generó miedo colectivo, denuncias entre vecinos, desconfianza en las comunidades, ruptura de la solidaridad. Además, envió un mensaje claro: cualquier mujer que desafiara el orden podía ser castigada. No era solo castigo, era un mecanismo de disciplina social. Ecos en el presente. Aunque este fenómeno ocurrió hace siglos, sus efectos no desaparecieron. Hoy todavía vemos desigualdad de género, falta de reconocimiento del trabajo doméstico, debate sobre el control del cuerpo. Comprender este proceso histórico nos permite ver que muchas desigualdades actuales tienen raíces profundas. Durante la colonia, se impuso un modelo societal europeo rígidamente jerárquico. En la cima estaban los hombres españoles y la estructura se basaba en la autoridad masculina. Comprender estas raíces profundas es esencial en el contexto de América Latina y Colombia, por ejemplo. eh, Muchos estudiosos apuntan a que estas problemáticas tienen sus cimientos más fuertes en el periodo colonial, siglos XVI al XIX. Históricamente, la mujer era considerada legalmente inferior, casi como una menor de edad. Su destino estaba predeterminado: el matrimonio o el convento. No tenía voz política, apenas tenía control sobre sus propiedades y su educación era limitada a las artes domésticas y la religión. La Casa de Brujas no fue simplemente una época oscura de superstición, fue parte de la construcción del mundo moderno. Como nos muestra Silvia Federici, entender la historia también es cuestionar las estructuras que aún siguen presentes. Esto nos invita a una profunda revisión histórica, desafiando la visión tradicional de la Casa de Brujas como un mero brote de superstición irracional. Basándose en el análisis de Silvia Federici en Calibán y la Bruja, propone que este fenómeno violento ocurrido entre los siglos XV y XVII en, en Europa fue en realidad un proyecto deliberado e instrumental en la construcción del mundo moderno y el sistema capitalista. Se destacan tres puntos clave de esta transición: la domesticación del cuerpo femenino, la invención del trabajo doméstico
y el disciplinamiento social mediante el terror. En conclusión, el texto nos recuerda que la caza de brujas no fue un error aislado del pasado. Sus estructuras de control y subordinación siguen presentes hoy en la desigualdad de género, la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados y los persistentes debates sobre la autonomía corporal de las mujeres. Cuestionar este proceso histórico es un acto de resistencia intelectual que nos permite comprender que las desigualdades actuales tienen raíces profundas y por lo tanto no son naturales, sino transformables. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo podcast para seguir explorando las historias que cambiaron el mundo y recuerda que tu presente tiene historia, sin historia no hay futuro.